He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es Pan para el Camino y aquí estamos en la exploración de Santiago capítulo 5. Llegamos a un pasaje donde nos habla de los sufrimientos y dice algo que parece un despropósito. Bienaventurados los que sufren. ¿Cómo así, bienaventurados los que sufren? Si la palabra bienaventurado significa gozoso. Así que como felices los que sufren, eso es como contradictorio, decimos nosotros, pero obviamente tenemos una explicación. Bienaventurados los que sufren. En primer lugar, tenemos que decir que la palabra bienaventurado quiere decir gozando de la bendición de Dios, es decir, es la paz, la dicha que viene de estar experimentando la bendición de Dios. Y están experimentando la bendición de Dios los que sufren, pues aquí también tenemos que detener un poquito y mirar el pasaje y ver de qué tipo de sufrimiento se refiere. Porque no se está refiriendo al sufrimiento natural, ni se está refiriendo al sufrimiento por algunas cosas mal hechas, porque a veces cuando nosotros actuamos mal nos sobrevienen sufrimientos, sino se está refiriendo a los sufrimientos que experimentan a veces los profetas, dice aquí, los siervos del Señor, las personas que se proponen encaminarse en la voluntad, en el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque es que cuando uno se encamina en el propósito de Dios, entonces surge oposición, surge rechazo, surge malestar hacia nosotros, intentos de daño por estar cumpliendo la voluntad de Dios. Ese sufrimiento no es que Dios nos envíe sufrimiento para pulirnos, como a veces pensamos. En este caso no se trata de sufrimiento que es que el Señor quiere pulirme y entonces me está mandando sufrimiento. No, es el sufrimiento como resultado de la obediencia, del estar yendo en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, se genera la oposición y esa oposición trae sufrimiento a nuestra vida. Pero somos bienaventurados no solamente porque en ese proceso seguimos contando con la bendición de Dios a pesar de la oposición, a pesar del sufrimiento, seguimos contando con la bendición de Dios, sino que al final para ese siervo fiel el Señor tiene recompensa maravillosa. Podemos ver el final de cada tiempo de estos sufrimientos de los profetas, de Job, que se pone aquí como ejemplo. Al final del sufrimiento de Job hay una recompensa maravillosa. Así que mi hermano, mi hermana, tú te enfocas en el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. Tú trabajas en el cumplimiento de esa voluntad. Surge oposición. Esa oposición te trae dolores, te rasguña, te lacera a veces, pero sigue adelante. Debes saber que eres una persona bienaventurada, que estás gozando de la bendición de Dios mientras cumples con su tarea. Y debes saber que al final de ese proceso hay una bendición grande que el Señor prepara para todos sus siervos fieles. Que Dios te conduzca en este propósito. Querido Dios, Señor, te damos gracias porque tú tienes para cada uno de nosotros un plan, un propósito, y es un propósito de bendición no solo para nosotros, sino para el mundo. Pero en ese propósito encontramos oposición y la oposición genera a veces sufrimiento, pero nos sentimos bienaventurados por sufrir por tu causa, no solamente porque sabemos que es una causa justa, sino porque tú nos acompañas a través de ella y al final del proceso recibiremos tu bendición, tu recompensa. Gracias, oh Dios, por pensar en nosotros. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Le doy gracias al Señor por este tiempo que he podido estar contigo. Le pido a Él que te bendiga ricamente. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo abunde sobre tu vida. Que tengas un día lleno de bendición. Aunque haya aflicción, que permanezca la bendición. Y que estés seguro en tu corazón que al final habrá la recompensa. Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo momento devocional. Bueno, eso sí, si el Señor así nos lo permite. Hasta entonces.